Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 9. Entonces, entrando en el barco, pasó a la otra parte, y vino a su ciudad. Y he aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí algunos de los escribas decían dentro de sí, Este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y las gentes, viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele, Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es, misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿Pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán. Y nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros se rompen, y el vino se derrama y se pierden los cueros. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Hablando él estas cosas a ellos, he aquí vino un principal y le adoraba diciendo, Mi hija es muerta poco ha, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió y sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre 12 años había, llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí, Si tocare solamente su vestido, seré salva. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, Confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y llegado Jesús a casa del principal, viendo los tañedores de flauta y la gente que hacía bullicio, díceles, Apartaos, que la muchacha no es muerta, mas duerme. Y se burlaban de él. Y como la gente fue echada fuera, entró y tomóla de la mano, y se levantó la muchacha. Y salió esta fama por toda aquella tierra. Y pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dice, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen, Sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo, Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, Mirad que nadie lo sepa. Mas ellos, salidos, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y saliendo ellos, he aquí le trajeron un hombre mudo endemoniado.
y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y las gentes se maravillaron, diciendo, Nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. Mas los fariseos decían, Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Comentario de Matthew Henry Mateo capítulo 9. Versos 1 a 8. La fe de los amigos del paralítico en traerlo a Cristo, era una fe fuerte. Creían firmemente que Jesucristo tanto quería y podía curarlo. Una fe fuerte se refiere a ningún obstáculo para presionar después de Cristo. Era una fe humilde, lo llevaron a asistir en Cristo. Era una fe activa. El pecado puede ser perdonado, pero la enfermedad no puede quitar, la enfermedad puede ser retirado, sin embargo, el pecado no perdonado. Pero si tenemos la comodidad de la paz con Dios, con la comodidad de la recuperación de la enfermedad, esto hace que la curación dé una merced de hecho. Esto no es un estímulo para el pecado. Si traes tus pecados a Jesucristo, como tu enfermedad y la miseria para ser curados de, y librados de, es así, pero para venir con ellos, como tus queridos y deleite, el pensamiento sigue retenerlos y lo reciben, es un grave error, un engaño miserable. La gran intención del bendito Jesús en la redención se obró. Es separar el corazón del pecado. Nuestro Señor Jesús tiene perfecto conocimiento de todo lo que decimos en nuestro interior. Hay una gran cantidad de mal en pensamientos pecaminosos, que es muy ofensivo para el Señor Jesús. Cristo diseñada para mostrar que su gran misión en el mundo era, para salvar a su pueblo de sus pecados. Se apartó de disputando con los escribas, y habló de curación para el enfermo. No solo no tenía más necesidad de ser llevado en su cama, pero no tenía fuerza para llevarla. Dios debe ser glorificado en todo el poder que se le da para hacer el bien, verso 9. Mateo estaba en su vocación, como el resto de los que Cristo llama. Como Satanás viene con sus tentaciones a los ociosos, así también Cristo viene con sus llamadas a los que están empleados. Todos somos naturalmente reacios de ti, oh Dios, haz tú con nosotros pujar en pos de ti, atraernos con tu palabra poderosa, y vamos a correr detrás de ti. Hable con la palabra del Espíritu a nuestros corazones. El mundo no nos puede mantener pulsada, Satanás no puede detener nuestro camino, nos levantaremos y en pos de ti. Un cambio de ahorro ha sido hecha en el alma, por Cristo como el autor, y su palabra como el medio. Ni la casa de Mateo, ni sus ganancias por ella, él podría detener, cuando Cristo lo llamó. Lo dejó, y aunque nos encontramos a los discípulos, que eran pescadores, de vez en cuando a pescar de nuevo después, nunca más encontró Mateo en su ganancia pecaminosa. Versos 10 a 13. Algún tiempo después de su llamada, Mateo intentó traer sus viejos asociados a oír a Cristo. Él sabía por experiencia lo que la gracia de Cristo podía hacer, y que la desesperación no les conciernen. Los que son eficazmente llevados a Cristo, no puede dejar de desear que los demás también se pueden traer a Él. Aquellos que suponen que sus almas sean sin enfermedad no va a dar la bienvenida al médico espiritual. Este fue el caso de los fariseos, despreciaban a Cristo, porque se creían conjunto. Pero los publicanos y pecadores pobres sentían que querían instrucción y enmienda. Es fácil, y demasiado común, para poner las peores construcciones sobre las mejores palabras y acciones. Puede ser justamente sospechado que los que no tienen la gracia de Dios ellos mismos, que no están contentos con los demás, obtención. Conversar de Cristo con los pecadores se llama aquí la misericordia, para promover la conversión de las almas es el mayor acto de misericordia. El llamado del Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Una llamada para que cambiemos nuestras mentes, y de cambiar nuestras maneras. Si los hijos de los hombres no habían sido pecadores, no hubiera habido necesidad de que Cristo venga entre ellos. Vamos a examinar si hemos encontrado nuestra enfermedad, y hemos aprendido a seguir las instrucciones de nuestro gran médico, versos 14 a 17. Ión era en este tiempo en la cárcel, sus circunstancias, su carácter y la naturaleza del mensaje fue enviado a entregar,
llevaron los que fueron particularmente apegada a él, para mantener los ayunos frecuentes. Cristo les refirió al testimonio de Juan de él, Juan 3 verso 29. Aunque no hay duda de que Jesús y sus discípulos vivían de una manera libre y frugal, sería impropio para sus discípulos a ayunar mientras tenían el consuelo de su presencia. Cuando está con ellos, todo va bien. La presencia del sol hace días, y su ausencia produce la noche. Nuestro Señor les recordó además de las normas comunes de la prudencia. No era habitual tomar un pedazo de tela de lana en bruto, que nunca se había preparado, para unirse a un vestido viejo, porque no se uniría bien con la prenda suave, viejo, pero desgarraría aún más, y el alquiler sería empeorado. Tampoco se echan vino nuevo en odres viejos, los cuales iban a decaer, y sería el peligro de reventón de la fermentación del vino, pero poner el vino nuevo en odres nuevos, fuertes, piel, ambos serían preservados. Gran cautela y prudencia son necesarias, que los conversos jóvenes pueden no recibir ideas sombrías y prohibiendo de servicio de nuestro Señor. Pero los derechos deben ser instados ya que son capaces de soportarlas, versos 18 a 26. La muerte de nuestras relaciones nos debe conducir a Cristo, que es nuestra vida. Y es de alto honor de los más grandes gobernantes de asistir en el Señor Jesús, y los que recibirían la misericordia de Cristo, debe honrarlo. La variedad de métodos Cristo tomó en el trabajo de sus milagros, quizás fue debido a los diferentes marcos y los ánimos de la mente, que los que estaban en que llegó a él. Y que el que escudriña el corazón sabía perfectamente. Una mujer pobre aplica a sí misma a Cristo, y recibió la misericordia de él por el camino. Si lo hacemos, pero táctil, por así decirlo, el borde del manto de Cristo mediante la fe, seremos sanados nuestros peores males, no hay otra cura real, ni es necesario que tememos sus cosas sabiendo que son una pena y carga para nosotros, pero que no le diría a cualquier amigo terrenal. Cuando Cristo entró en la casa del principal, dijo, dar lugar. A veces, cuando la tristeza del mundo prevalece, es difícil que Cristo y sus comodidades para entrar. La hija del gobernante estaba realmente muerto, pero no tan a Cristo. La muerte de los justos es de una manera especial para ser mirado como solo un sueño. Las palabras y obras de Cristo no pueden ser entendidas en un primer momento, sin embargo, no son, por tanto, a ser despreciados. La gente había sido echada fuera. Burladores que se ríen de lo que no entienden. No son testigos propios de las maravillosas obras de Cristo. Almas muertos no resucitan a la vida espiritual, a menos que Cristo llevarla de la mano. Se realiza en el día de su poder. Si esta instancia única de Cristo, levantando un recién muerto, así aumentó su fama, ¿cuál será su gloria cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán, los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación? Versos 27 a 31. En este momento los judíos espera que aparecería el Mesías. Estos hombres ciegos sabían y proclamaron en las calles de Capernaum que había salido, y que Jesús era. Los que, por la providencia de Dios, han perdido su visión corporal, puede, por la gracia de Dios, ten los ojos de su entendimiento completamente iluminado. Y cualesquiera que sean nuestras necesidades y las cargas son, no necesitamos más para el abastecimiento y el apoyo, que compartir en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo hay suficiente para todos. Lo siguieron gritando. Se trataría de su fe, y que nos enseña a orar siempre, y no desmayar, aunque la respuesta no llega a la vez. Ellos siguieron a Cristo, le siguieron llorando, pero la gran pregunta es, ¿creéis? La naturaleza puede hacernos serio, pero es solo la gracia que puede trabajar fe. Cristo les tocó los ojos. Él da la vista a los ciegos almas por el poder de su gracia ir con su palabra, y Él pone la cura a su fe. Los que se aplican a Jesucristo serán tramitadas, no de acuerdo a sus caprichos, ni según su profesión, pero de acuerdo a su fe. Cristo a veces oculta sus milagros, porque no quiso entregarse el engreimiento que prevaleció entre los judíos, que su Mesías debía ser un príncipe temporal, y así dar oportunidad a la gente para intentar tumultos y sediciones, versos 32 a 34. De los dos, mejorar un demonio mudo que una blasfemia contra uno. Curaciones de Cristo huelga en la raíz, y eliminan el efecto mediante la eliminación de la causa. Se abren los labios, rompiendo el poder de Satanás en el alma. Nada puede convencer a los que están bajo el poder del orgullo. Ellos creen nada, aunque sea falsa o absurda, en lugar de las sagradas escrituras, por tanto,
Muestran la enemistad de sus corazones contra un Dios santo. Versos 35-38. Jesús visitó no solo las grandes y ricas ciudades, pero los pobres, los pueblos oscuros, y allí predicó, sanó allí. Las almas de los más humildes en el mundo son tan precioso para Cristo. Y deben serlo para nosotros, ya que las almas de los que hacen que la cifra mayor. Había sacerdotes, levitas, y los escribas, por toda la tierra, pero eran pastores ídolo. Zacarías 11 verso 17, por lo tanto, Cristo tuvo compasión de la gente como ovejas esparcidas, como los hombres que perecen por falta de conocimiento. Hasta el día de vastas multitudes son como ovejas que no tienen pastor, y debemos tener compasión y hacer todo lo posible para ayudarlos. Las multitudes deseosas de instrucción espiritual formaban una cosecha abundante. Necesitando muchos trabajadores activos, pero pocos merecían ese personaje. Cristo es el Señor de la mies. Oremos para que muchos sean levantados y envió, que trabajarán en traer almas a Cristo. Es una señal de que Dios está a punto de otorgar un poco de misericordia especial a un pueblo, cuando se les despierta a orar por él. Y las comisiones otorgadas a los trabajadores en respuesta a la oración, tienen más probabilidades de tener éxito. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.